Seguimos con la clase 23, a ver si la terminamos ahora. El título que queda es Dinámica del momento angular interno L respecto del centro de masa. ¿Lo escucharon recién? El L respecto del centro de masa es esta parte, cuando descomponemos el momento angular L mayúscula respecto a un punto O externo. Es esta parte escrita de vuelta con nombre. La cuestión es que el centro de masa no es en general un punto donde se pueda poner un sistema inercial. Si el centro de masa está acelerado respecto de O, el sistema de centro de masa no es inercial. Entonces no podemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Okay? Sin embargo, hay un truco, mejor dicho, un resultado muy importante que nos dice que podemos hacer la dinámica del momento angular L respecto del centro de masa, o sea, la derivada de L respecto del centro de masa respecto del tiempo, igual que la hacemos con un sistema, igual que la hacemos con el momento angular respecto de un punto fijo en un sistema inercial. ¿Cómo es? Bueno, vamos a calcular la derivada de L del centro de masa respecto del tiempo y ver qué pasa. Y hay que hacer un poco de álgebra. Pero el resultado, prefiero recuadrarlo, es el siguiente. Aunque el centro de masas esté acelerado, aunque el punto centro de masa no sea un punto fijo en un sistema inercial, se verifica que la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento de un sistema respecto al centro de masa es igual a la suma de los torques de las fuerzas externas calculados respecto del centro de masa. El índice alfa incluye todas las fuerzas externas que actúan sobre las partículas del sistema y tau sub cm es el torque respecto del centro de masa. O sea, la cuenta de torque y en lugar de R respecto del punto O, R', que es la posición de la partícula respecto del centro de masa. Insisto con la idea conceptual. Uno no esperaba que esto sea cierto, porque por ahora lo probó cuando L se calcula respecto a un punto fijo en un sistema inercial. El centro de masa no es así que no tendría por qué ser así. Sin embargo, funciona. Y esa propiedad importante nos permite trabajar con esta cantidad tranquilo cuando el centro de masa esté acelerado. Aunque esté acelerado, no hay que preocuparse. O sea, se trabaja, bueno, igual que vimos hasta ahora. ¿Cuál es la cuenta? Derivada de L respecto al centro de masa, hay que hacerla. Sería la derivada de la suma, que lo define. O sea, la derivada de esta suma. La derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Las masas salen afuera de la derivada porque son constantes y queda la derivada de R' por B' en cada término. Está escrito acá. Nos quedó la suma de las masas por las derivadas del producto R' por B' de cada partícula. Derivada de un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, manteniendo el orden para no hacer lío con el producto vectorial, y resulta que el primer término, derivada de R' respecto de t, que es la velocidad B', por B' da 0, porque son vectores paralelos. Ya nos pasó. Y en segundo lugar queda esto con la derivada de B'. La derivada de B' para cada partícula es la aceleración de cada partícula prima, o sea, vista respecto al centro de masa. A'I. Y A' no lo podemos igualar a suma de fuerzas sobre masa. O sea, OM por A' no es suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque A' está mediada de un sistema no inercial en general. Entonces, para usar la segunda ley de Newton nos tenemos que copiar, le tenemos que pedir información al sistema de afuera, el sistema O sistema de laboratorio. Entonces, hacemos eso escribiendo A' como A menos A del centro de masa. O sea, usamos la fórmula de traducción. A' se escribe en términos de la aceleración que ve el observador de afuera y de la aceleración del centro de masa. Distribuimos entonces y nos queda suma de MI RI' por AI menos suma de MI R'I por A del centro de masa, que se puede sacar de factor común. Son muchos términos para cada partícula. A del centro de masa la misma para todos. Lo saco de factor común a la derecha y queda la suma de masas por posiciones prima. Esto da 0. Propiedad del centro de masa, de las posiciones vistas del centro de masa, esta cuenta da 0. La venimos trayendo desde que empezamos con centro de masa. Entonces nos queda solamente esto de todo lo que teníamos. Y ahora sí podemos decir que masa por aceleración
para cada partícula es la suma de fuerzas. Porque A es la aceleración vista desde un sistema inercial, vista desde afuera. MI por ahí es masa por aceleración de la partícula iésima, es suma de fuerzas que actúan sobre la partícula iésima. Con la notación que venimos trayendo desde antes, las fuerzas sobre la partícula iésima las separamos, externas e internas. Sobre la partícula iésima, hechas por agentes externos o hechas por compañeras J dentro del sistema, J distinto de I. Entonces, distribuimos, la primera parte es la que va a quedar y la segunda parte se hace 0. ¿Por qué? Igual que en esta clase, vean en qué página, acá hay pares de fuerzas. Está la fuerza 1, 2 y está la 2, 1. Cuando I es igual a 1, aparece J igual a 2. Cuando I es igual a 2, aparece J igual a 1. Las fuerzas F1, 2 y F2, 1 son de acción y reacción. Una es igual a menos la otra. Y si aceptamos que las fuerzas internas son solo de atracción o solo de repulsión, todo esto se cancela. Porque aparecen términos, bueno, para que se parezca a la cuenta que tienen que encontrar más arriba. R'I menos R'J por F y J, donde F, la fuerza es paralela a la posición relativa de las partículas. R'I menos R'J es lo mismo que R'I menos RJ, porque es la posición relativa, no respecto al origen, sino la posición relativa de una partícula respecto a la otra. Entonces no importa de qué sistema se mida. Y si estos términos entonces son 0, porque la fuerza es paralela a esa posición relativa, queda solamente esta parte. Y esta parte, sumando sobre todas las partículas y todas las fuerzas, es la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Y de cada una estamos calculando el torque, R' por F. Con R', posición respecto del centro de masa. ¿Okay? Entonces tenemos demostrado lo que está recuadrado acá. Insisto con la importancia, el último recuadrito. Este resultado nos permite, aunque el centro de masa esté acelerado, estudiar la dinámica o la evolución temporal del momento angular interno cuando conocemos las fuerzas externas. Solamente las fuerzas externas importan. No es lo mismo que el resultado anterior, porque el anterior era respecto a un punto O, fijo en un sistema inercial. Este es respecto al sistema del punto que llamamos centro de masa. No vale este resultado en general respecto de un punto O' acelerado, solamente respecto del centro de masa, que es otra gran ventaja de la buena definición que tiene R de centro de masa. La buena definición que se hizo al principio es la que nos permite sacar todas estas propiedades. Y lo vamos a usar entonces para estudiar cómo rota un cuerpo respecto de su propio centro de masa, cómo gira un cuerpo sobre sí mismo. Por eso es tan importante. Bueno, teoría completa. Tenemos bastante por hacer, pero lo que viene en las clases que siguen son todas aplicaciones y adaptaciones de estos resultados. La teoría básica de momento angular, tanto para una partícula como para el sistema de partículas, está condensada en esta clase. Medio apretadita, pero la vamos a seguir mirando y mirando y mirando para usarla en las, calculo que 3 clases que nos quedan para terminar el curso. Seguimos en la clase 24. Hasta pronto.